Bienvenidos otra vez a Entre Leyes y Sentencias, el espacio donde nos sentamos con los personajes que hacen posible que la justicia exista, pero también con los seres humanos que hay detrás de esas decisiones difíciles. Aquí no solo se habla de derecho, se habla de vidas, de sacrificios, de convicciones profundas y de historias que merecen ser escuchadas. Hoy tenemos una conversación muy especial. Vamos a conocer el lado más humano de un juez que ha vivido su vocación desde el sacrificio, la soledad, la amenaza, pero también desde la integridad y la pasión por servir. Hoy está con nosotros el juez Héctor Roberto Capetillo Lizama. ¿Puede un juez federal ser también un ser humano con miedos, sueños y una vocación inquebrantable? En este episodio conoceremos la historia humana del doctor Héctor Roberto Capetillo Lizama, un juez de distrito que ha dedicado su vida a la justicia. Héctor no solo porta la toga, también lleva en el corazón la cultura del esfuerzo que lo llevó de ser un auxiliar en un juzgado a impartir justicia en tribunales federales. Su camino ha estado lleno de sacrificios. Dejó su tierra natal para servir en distintos rincones de México. Enfrentó la soledad y hasta recibió amenazas de muerte por hacer solo su trabajo. Pero lejos de rendirse, este juez encontró fortaleza en sus valores y en las pequeñas cosas que lo hacen humano, desde la música que lo inspira hasta la pesca que le da paz. Prepárate para una conversación emocional y cercana. ¿Qué siente un juez cuando su vida corre peligro? ¿Cómo se sobrevive a la presión de decidir sobre criminales peligrosos sin perder la empatía ni la vocación? Descúbrelo a través de las palabras de Héctor, un hombre que nos mostrará que detrás de la toga hay un corazón valiente. Esta entrevista te hará reír, te conmoverá y sobre todo te inspirará. Hola, licenciado Héctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Héctor, está bien. Hola, Pris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No es común ver un juez en redes sociales, abriéndose con el público. ¿Listo para compartir ese lado más humano? Podemos hacerlo, vamos a darle. Adelante. Bueno, para romper el hielo, cuénteme algo. Sé que eres fanático del béisbol. Le vas a los Leones de Yucatán y a los Dodgers, ¿cierto? Sí, es verdad. Me gusta mucho el béisbol toda la vida. Bueno, lo practiqué. De hecho, dejé de practicarlo porque mi abuelo materno me llevaba a practicar béisbol y ya, pues ya con el tiempo ya no podía manejar y por eso dejé de practicar, pero toda la vida he amado ese deporte. Wow. Y también supe que los Buffalo Bills son tu equipo de la NFL. Bien, sí, efectivamente. Tengo sentimientos encontrados. Hay otro equipo que son los Broncos de Denver. Los dos me gustan mucho. Sé que no es viable, por decirlo de algún modo, irle a dos equipos, pero en realidad son los que tienen mi preferencia en lo que se refiere al fútbol americano. Y si tienen la oportunidad de ir a un partido de alguno de esos dos equipos, ¿a cuál ir? Al de los Bills. Pues ya sabemos. Ya sabemos cuál es el preferido. Perfecto. Ya vemos que no vives solo de leyes y sentencias. Vamos a empezar desde tu lado más personal, para que la gente conozca al Héctor que hay detrás del juez Capetillo. Pero antes de eso, vino Carajillo. ¿Una cerveza? Claro, sí. Muchas gracias. Salud. Gracias. Bueno, cuando te quitas la toga y dejas el juzgado, ¿quién es Héctor en su vida cotidiana? ¿Qué haces en tu tiempo libre para ser feliz y manejar el estrés? Me gusta mucho estar en casa. Ahí me paso gran parte del tiempo y me gusta mucho la pesca y desde luego, eh, no sé, ver series, películas, descansar. Me gusta mucho descansar, la pesca. Y cuando hay temporadas de béisbol, estoy metido en la casa descansando, viendo específicamente juegos de béisbol. Puedo ver muchos juegos de béisbol en un mismo día. Ok, qué interesante mezcla. Eres un hombre de contrastes. Dime, ¿estas, estas aficiones te han ayudado en tu trabajo como juez? Sí, a distraerme, a relajarme, a eh, dejar de lado un ratito el pensamiento acerca de lo que se debe de decidir. Mucha gente piensa que pues uno llega, celebra la audiencia, termina
y se va a su casa, y asuntos que quedan de momento sin resolver, que ameritan a una resolución posterior, y todos esos asuntos los estás pensando todo el tiempo, ¿no? Cuando comes, cuando eh, platicas, en todo momento. No, 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 en realidad en este negocio no se deja de trabajar, digámoslo de ese modo. Ok. Bueno, hablemos ahorita de tu vida lejos de casa. Como me dijiste, eres orgullosamente yucateco, Es verdad. pero por tu carrera has vivido en muchos lugares. ¿Cómo ha sido eso para ti en lo personal? ¿Se siente soledad? ¿Qué sacrificios has tenido que hacer al estar siempre en constante movimiento? Bueno, el sacrificio principal es estar lejos de mis padres, de mis hermanos, durante el tiempo que he vivido en muchos lados, que ha sido bastante. He estado en varias entidades de la República, eso podría ser lo más complicado. Problemas propiamente de soledad eh, no tengo. Esta profesión es un poco así, es un momento o muchos momentos donde tú estás solo con tu decisión, y eso hace que te acostumbres, y bueno, en mi caso se llega a disfrutar bastante. Entonces, más que nada puede ser la lejanía, pero pues además de eso es interesante, hay muchas experiencias, se conoce a mucha gente, eh, se conocen muchas problemáticas de los estados, son diferentes en el país, y bueno, es muy enriquecedor. Me conmueve mucho escucharte, porque a veces no imaginamos ese lado sacrificado de ser juez. Vemos la figura del juez con poder, pero no vemos al hombre que hay detrás, pues renunciando a tanto como la familia. Pues sí, es un tema, pero pues finalmente esto es una vocación, se sabe que esto pues así tiene que ser en la Judicatura Federal, al menos en la conformación bajo la cual yo crecí, Ujú. había que mudarse, de repente estabas aquí, después tenías que estar en otro lado, y bueno, cuando se acepta eso como forma de vida o como una forma de que es parte de tu profesión, pues ya no se tiene mucho problema. Sin embargo, es real que se sigue extrañando a la familia, y pues tú has de saber más que nadie que los yucatecos somos muy arraigados y que es difícil irse de aquí. Entonces esa podría ser la parte, digamos, más sacrificada. Claro. ¿Llegaste en algún punto a pensar renunciar en decir, quiero volver a casa y llevar una vida más normal? Muchísimas ocasiones. Eh, Hay momentos muy complicados en relación con los asuntos, en relación con los horarios laborales, con las cargas de trabajo, y sí piensas mucho a veces, que ya que estoy haciendo aquí, ¿no? Me quiero ir a casa. No es un trabajo que que pague bien, es un trabajo que me parece que paga mal, puedes emitir 10 resoluciones correctas, y sin embargo, si hay una que se estima incorrecta, evidentemente esa va a ser la materia de tu análisis como persona, como juzgador, y no precisamente pues todo lo demás que hayas hecho bien. Entonces es complejo. Bueno, iremos ahorita a tu trayectoria. Tú literalmente empezaste desde abajo en el Poder Judicial. Bien, tu currículum. ¿Nos puedes contar qué puestos has ocupado a lo largo de tu carrera judicial? Claro, lo que no me acuerdo muy bien son las fechas, Ajá, ha claro. pasado mucho tiempo. Yo en el Poder Judicial de la Federación tengo 23 años, entré en agosto de 2001. Pero antes de eso, yo hice méritos y trabajé en el Fuero Común aquí en el Estado, también en los tribunales penales, en los juzgados penales. En esa época se llamaban de defensa social. Estuve en el juzgado primero penal y en el segundo penal. Entre ambos, en uno hice prácticas profesionales y servicio social, y en otro fue donde tuve por primera ocasión mi nombramiento. A partir de ahí surge la posibilidad de ir a Cancún. Se cerraba el circuito en esa época. Cancún pertenecía, o Quintana Roo pertenecía al circuito judicial de Yucatán, eran lo mismo, me parece que también con Campeche, y en esa ocasión, precisamente al abrirse un tribunal colegiado de circuito en Quintana Roo, en Cancún, ahí es donde me dan la oportunidad de ingresar.
A partir de ahí, pues fui oficial judicial en el tribunal colegiado, en el único tribunal colegiado en ese entonces en Cancún. Posteriormente fui actuario. Me fui de actuario al juzgado segundo de Distrito B. Estaban divididos en esa época el juzgado segundo en A y B. Igual en Cancún. Igual en Cancún, ahí estuve. Y después el juez que se encontraba en el titular de ese juzgado lo cambian a México, a Ciudad de Nezahualcóyotl. Y allá es donde me dice, Héctor, vamos. No sé qué estaba pensando, le dije que sí. Y me fui a México. Ahí estuve como actuario aproximadamente un año y me da mi primer nombramiento de secretario. Él se va de magistrado, me parece, a Ciudad Victoria y yo me quedo ahí, un año más de secretario. Se me dan bien las cosas, pero ya no había como que mucha razón para estar ahí. Adicionalmente, Ciudad Nezahualcóyotl, pues para mí, sobre todo, era un lugar complicado, aunque me movía bien en México. Y pues de ahí traté de regresar a Cancún, no pude inmediatamente, me fui entonces a Tlaxcala, ya de Tlaxcala pude regresar a Cancún, posteriormente fui secretario un rato en Tabasco, en Villahermosa, y de ahí regresé otra vez a Cancún, ahí estuve en el juzgado cuarto de distrito, también algunos años, después me fui al tribunal colegiado, al segundo tribunal colegiado, ya habían dos tribunales colegiados en ese momento, y de ahí salgo, después de ocupar los puestos de secretario proyectista y de secretario de acuerdos de ese tribunal colegiado, finalmente obtengo, gano un concurso y precisamente fue donde me volví juez. A partir de ser juez estuve, o mis tres únicas adscripciones han sido Tabasco, Nuevo León y Yucatán. Y aquí es donde estamos ahora. Wow, es impresionante. Bueno, ¿nos puedes contar? ¿Siempre quisiste ser juez? ¿Las circunstancias te llevaron paso a paso? ¿De dónde nace esa vocación por la justicia? Yo Yo tenía a este mismo abuelo materno, don Manuel, me platicaba mucho de que él quiso, ser abogado. Yo no pensaba propiamente ser juez, nunca hubiera pasado en un principio por mi mente. Yo quería ser abogado. Él me explicaba que él no había podido tener esa posibilidad, me contaba. Y pues yo la asumí de repente como propia y de repente me contaba de los asuntos en los que incluso intervenía. Hace mucho tiempo era posible intervenir en asuntos hasta como persona de confianza, es decir, no se tenía que ser abogado o licenciado en Derecho. Entonces él le apasionaba mucho ese tema. Me parece que me contagió su pasión y a partir de ahí pues me puse a estudiar Derecho y pues ya todo lo demás que te he contado. No me imaginaba tener idea o intenciones de ser juez. Yo en todo caso pensé en poner un despacho y litigar. Sin embargo, pues al haber entrado para aprender precisamente a esto de las cuestiones penales, pues me gustaron mucho, sobre todo toda mi estancia en los juzgados de aquí del estado. Disfruté mucho y me gustó mucho esa experiencia y por ahí me seguí. Impresionante. Yo creo que realmente es una carrera forjada paso a paso. Bueno, hoy vemos quizá a nuevas generaciones que aspiran a ser jueces, pero no recorren todo ese camino. ¿Tú cómo ves esa diferencia? ¿Qué te ha dado el haber empezado desde abajo? Pues conocimiento, pero no solo el conocimiento jurídico, sino el conocimiento de lo que cada cosa significa, de cuánto vale cada puesto, quiero decir, el esfuerzo que se tiene que realizar en cada uno de los puestos, que todos los puestos son valiosos, que bueno, hay un lugar donde aprendes a costurar expedientes y hay un lugar donde ya te pones a resolver lo que está dentro de los expedientes y me parece que no es posible o de momento no hay una mejor figura que la carrera judicial para poder hacer esa actividad. Entonces,
en conclusión, me parece que es un paso obligado eh, conocer todas las etapas o los lugares previos al de ocupar el de juez, porque no solo se trata de decidir. Hay personal a tu cargo, hay personas que se enferman, hay mujeres, hay madres de familia, hay padres de familia. Entonces hay una serie de personas, ¿verdad?, con una vida propia que en determinado momento solo si sé y conozco bien las funciones que se deben de desempeñar en cada puesto, pues puedo establecer lo que cada una persona debe de hacer. Claro, yo creo que es muy valioso eso. Héctor, sin duda es el resultado de años de dedicación. Uh -huh. Ahora, así como has tenido logros, también enfrentaste momentos muy oscuros en tu carrera. Quiero que hablemos del episodio, creo que más difícil que te ha tocado vivir como juez. Ah, el de Villahermosa. Sí. Ah, caray. Entonces, yo creo que nos ponemos serios. Era el año 2020, estabas en Tabasco como juez de control. De pronto, pues yo creo que una noticia estremeció. Sicarios dejaron una narcomanta con tu nombre, amenazándote de muerte a ti y a tu familia, junto al cuerpo mutilado de una persona. Todo porque llevaba el caso de un líder criminal detenido. ¿Qué sentiste al enfrentar algo así? ¿Cómo manejaste ese miedo? Pues la verdad no lo sé. Todavía no me lo explico. Creo que me dio mucho coraje. Me molestó mucho cómo pasaron las cosas. Ese asunto ni siquiera me correspondía. Sin embargo, como acababa de salir de vacaciones el juez que le tocaba el asunto, en todo caso me fue turnado. Yo recibo el asunto, lo recibimos básicamente a fin de año, en 2019, y controlamos la detención, no hubo ningún inconveniente, las partes deciden ampliar el plazo constitucional y ahí empezó todo. Entonces, un sábado me empiezan a llamar para despertarme. Yo dormía en esa época, sábado me levantaba pues, tarde, sobre todo si había habido mucho trabajo guardia, y me empiezan a despertar mediante llamadas. Veo mi teléfono y veo muchos mensajes. Cuando me di cuenta, pues ya estaban golpeando en la puerta de la casa. Era el señor juez Ulises Flores Luna, que en esa época era mi secretario, y entonces me dice, oiga, ¿y qué está pasando, Ulises? Pues esto. Y me empieza a mostrar fotos de la narcomanta, de un cuerpo mutilado y pues amenazas específicamente contra mí y contra mi familia. ¿Qué pasó? Que llegamos a ver el asunto, continuó. Hubo un episodio previo durante los días antes, me regreso, estuvieron quemando vehículos por ese detenido, tiraron 2 granadas al centro de justicia que no estallaron. Y bueno, después ya con el asunto asignado y con unas diligencias preliminares antes de decidir si se quedaba o no, pues pasa todo esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Levanté el teléfono, hablé al entonces encargado de la unidad de consolidación penal y le dije, oiga, ahí le mando unas fotos, está circulando esto. Enseguida me habló y me dijo, ¿qué necesitas? Pues le dije, no sé qué necesito, pero de entrada me parece que voy a requerir seguridad. Y efectivamente el Consejo de la Judicatura responde muy bien o respondía muy bien a esos casos. Inmediatamente me dotaron de un vehículo protegido que estaba asignado a ese centro de justicia y llegaron otras personas encargadas de mi seguridad. A partir de ahí, pues llegó el día de la audiencia. En realidad no pensé que un asunto tan sencillo sea tan complicado. Y bueno, el resultado fue que, a mi parecer, y después de no hablar de esto durante muchísimos años, porque yo nunca he hablado con nadie de esto, al menos hacerlo público. Gracias por la confianza. Pues, ¿qué pasó? Pues que era una persona a la que le sembraron un arma. Y entonces pudo haber sido el líder de lo que sea, pero quedó documentado de que el artefacto bélico y el vehículo que dicen que manejaba, cuando lo descubren,
pues evidentemente no habían nacido así las cosas, eso está claramente acreditado. Eh, Se inició una investigación, obviamente fui objeto de cualquier tipo de señalamientos monetarios, de pertenecer al crimen organizado, cualquier cantidad de vejaciones. Uno hasta cierto punto está acostumbrado a esto, o sea, se sabe que cuando tienes que decidir y uno gana, y una parte gana y la otra, digamos, pierde, no es precisamente que vayan a reconocer fallas, sino que van a tener que encontrar a un culpable y no tenía yo ningún inconveniente con esto. Lo que sí me acuerdo que me molestó mucho es que en aquella ocasión manejaban que me dieron dinero, por un lado, y por otro lado que me dio miedo. En realidad, creo que el miedo, pues evidentemente lo pude haber tenido, pero no implicó el resultado de mi decisión. Que me acuerdo, como dije, se desahogaron unas pruebas, se pudo advertir que esta persona no tenía el arma consigo y bueno, a mí me la llevaron por un arma de fuego, no me la llevaron por todo lo demás de lo que dicen que hacía. Entonces, pues yo lo puse en libertad. Eh, Tuve tentación de, diríamos en el largo, de clavarlo, de dejarlo adentro. Sin embargo, me acuerdo de una plática muy importante que tuve precisamente con este amigo, con que era mi secretario y que estaba tan aterrado como yo. Y yo le dije, no, este desgraciado no me va a venir a amenazar y se va a ir. Y él precisamente me dijo, oye, pero eso no se hace. Él, si no es, no es. Y creo que tenía toda la razón. Entonces lo pensé un poco más, tardó mucho tiempo esa audiencia y finalmente, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? Pero vamos a pensar que yo lo quiero dejar, ¿qué es lo que hay? Y pues verdaderamente no había nada, ¿no? De hecho, habían periódicos que habían documentado que lo agarran en otra camioneta, en otras circunstancias. La pistola estaba relacionada con la carpeta de investigación de una persona detenida incluso días o semanas anteriores. Entonces, ¿cómo pueden tener un objeto bélico dos personas, digamos, eh, vamos a decir, al mismo tiempo, o una a la cual ya le fue quitada la pistola, cómo puede llegar a manos de otra? Habían muchos cuestionamientos. Entonces, dicto libertad y se viene todo esto encima. Me acuerdo que el gobierno del estado me, me saca todos estos problemas, estas notas periodísticas. El entonces gobernador me acusa directamente de haber recibido dinero, cuestiones de ese tipo que en realidad no venían, o sea, no son reales, no son auténticas, eso está claro. Y a partir de ahí, el Consejo, una semana después, determina que no hay condiciones por el tipo de amenazas para permanecer ahí. Entonces me readscriben y llego al Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta, Nuevo León. Ese fue el episodio más grave. Me dio mucho coraje durante todo ese tiempo, sobre todo porque al llegar a Monterrey lo primero que tuve en mi escritorio fue una petición de informe que decía, dice el diario X que usted recibió dinero por este asunto. ¿Qué tiene que informar al respecto? Y sí me acuerdo que morí de coraje porque ¿cómo va a ser posible que una autoridad tan seria relacionada con la investigación de los servidores públicos pueda en determinado momento basar el inicio de una investigación, ni siquiera en una denuncia, sino en el título de un periódico? ¿Qué pasó después? No lo sé. Yo di contestación, me parece, de una manera un poco incluso agresiva a esa denuncia o al requerimiento de información. Yo puse la denuncia correspondiente por las amenazas de que fui objeto y por todo lo que significaba, y que puedo decir, a partir de allá no sé más. El hecho cierto y verdadero es que se puede sentir miedo, terror si tú quieres. Fueron momentos complicados, pero el tema finalmente es que no sé quién sea precisamente en relación con la delincuencia organizada ese sujeto. Sabía que estaba posiblemente muy relacionado, pero a mí me lo llevaron por un artefacto bélico que definitivamente él no tenía. Eh, Esto afortunadamente está documentado. Hay videos de la audiencia donde sacan una a una todas las pruebas y el Ministerio Público simplemente se allan. Entonces,
Pues este asunto fue muy complejo para mí, no solo por el tipo de personaje con el que me tocó lidiar en su momento y todos los problemas adicionales de violencia que generó, sino porque después la propia institución y en todo caso el Estado, pues te atacan como si verdaderamente hubieras hecho algo incorrecto, que evidentemente nunca sucedió. Claro, y estamos hablando pues de un trabajo mal hecho, no por parte de usted, sino por parte de las personas que investigaban, Pues no se que puede decir de otra agarraron, manera, les sembraron el claro, arma, no sé de dónde la sacaron, pero él se la pusieron, ¿no? sí, Eh, entonces, dice allá por fallas en la investigación. Eso no es una falla en la investigación. De hecho, eso es un delito. Ya qué pasó, cómo aconteció y todo lo demás, bueno, yo no lo sé. Pero el hecho cierto es que ese artefacto bélico, esa arma de fuego, se logró acreditar en ese momento que no lo tenía. Entonces, lo que sí pude haber hecho, precisamente por el coraje, es una injusticia. claro. Pero eso evidentemente no podía ser así. Yo creo que es algo muy difícil y muy impresionante. No fue. Pero bueno, ¿qué pasó con tu vida tras esa amenaza? ¿Llegaste a temer por tu seguridad cada día luego de eso? Porque una cosa es la crítica pública y otra el peligro real. Correcto. Eh, Me dio mucha tranquilidad dentro de lo que cabe el hecho de que me hubieran mandado tan lejos. Es decir, parte de las explicaciones que te da cuando pasa ese tipo de cosas es, oye, pues yo soy yucateco, me quedaba cerca relativamente Villahermosa y ahora me pones al norte del país. Es como una pregunta a la institución y la institución te dice, mira, te tenemos que sacar del territorio donde está el grupo de interés que se identifica con una agresión. Entonces, en función de eso es necesario alejarte lo suficiente precisamente para que esa agrupación delictiva no pueda llegar o no tenga la manera de agredirte, ¿no? Entonces, dio tranquilidad, sin embargo, sí empiezas a vivir de manera diferente. Ahí empecé a adoptar que me gusten, por ejemplo, los departamentos. Llegas a un complejo de departamentos donde hay 200, pues mientras te ponen a identificar en dónde puedes estar para hacer daños, pues a lo mejor eso te da chance de darte cuenta y no como cuando tienes una casa donde te pueden esperar cuando estás saliendo, cuando estás entrando, etcétera. Entonces, digamos que si me quedó alguna manía o fobia en relación con eso, es que me gustan los departamentos, en tanto es más complicado ubicar específicamente Claro. dónde vive una persona. En ese orden, ¿verdad? Pues me fui para allá, para Nuevo León. Estuve ahí pues un rato, no recuerdo, no estoy seguro de si estuve 2 años o poco menos. Y a partir de ahí, pues ya me pasó el tiempo, hemos olvidado, dejado atrás un poco esto y finalmente pues después pude regresar a mi casa. ¿Cuánto tiempo? Exactamente 20 años después de haberme ido. La verdad, qué historia tan fuerte. Y la verdad, también, qué interesa la tuya para seguir adelante. Es un ejemplo de integridad bajo presión. Ahora, para cerrar, quisiera hacerte una última pregunta un poco más personal. Después de todo lo que has vivido, los sacrificios personales, los logros, las amenazas y las victorias, ¿qué le dirías al joven Héctor que comenzaste en este camino? ¿Qué mensaje le darías a otros jueces o profesionales que quizá están pasando por pruebas similares de miedo o de duda? Pues a mí de antes me diría, bien, va a salir todo bien, vas a salir adelante, eh, es el camino correcto, así ha sido, así ha pasado, eso es lo que yo le diría. A los demás, pues ver eh, mientras más complicado se ponga el tiempo, mientras más complicado se ponga el momento, hay que pensar que se está próximo a salir de esa dificultad. Creo que ante todo lo que se necesita siempre es guardar la calma. Si no se guarda la calma, se deja de pensar. Y cuando una persona deja de pensar, pues evidentemente es más factible que cometa errores. En ese sentido,
Hay que tratar de estar tranquilos siempre. No tiene por qué estar intranquilo una persona que está haciendo las cosas al menos bien en el sentido de vamos con responsabilidad, las cosas adecuadas, el camino correcto, ¿no? Entonces, Totalmente. cuando se ponen feas las cosas, porque acontece y acontecen muchas veces muy seguido, es guardar la calma y salir adelante. Mientras más oscura se pone la noche, es más posible que pronto o esté más pronto a salir el sol. Y entonces esa sería la única reflexión de mi parte. Totalmente. Bueno, pues Héctor, Roberto Captillo Lizama, gracias por abrirnos su corazón. Hoy entendemos que ser juez no es aplicar la ley, es resistir el miedo, vivir con integridad y servir con el alma. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, por este rato de compartir experiencias y de verdad, muchas gracias. Sobre todo por la cerveza fría. Claro, cuando quieras. Y ahora les pregunto a ustedes que nos están viendo y escuchando. ¿Puede alguien impartir justicia si nunca ha recorrido el camino completo, si no conoce el peso del esfuerzo, ni ha sentido en carne propia lo que es servir? Esto fue Entre Leyes y Sentencias. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse, den like y compártanlo si creen que la justicia de verdad se construye con vocación y con valentía. Gracias.